Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta clase virtual de prospectiva estratégica de negocios. Les habla su profesor Francisco Huerta y el tema que vamos a ver el día de hoy son métodos prospectivos. Como saben, a lo largo de la clase hemos visto pues ya bastante teoría de lo que significa la prospectiva y en cada clase también hemos venido viendo algunos métodos prospectivos de manera aislada. La idea de esta clase es hacer una integración de todas esas técnicas que hemos venido viendo y vamos a ver cómo se van integrando entre ellas para permitirnos generar los famosos futuribles o los planes de acción que en un momento dado pueden resultar disruptivos para nuestras organizaciones. Entonces, bienvenidos, vamos a iniciar. A manera de introducción, hablemos primero de cuál es el sentido que tiene la prospectiva en las empresas. ¿Por qué la necesitamos? ¿Cuál es el valor que aporta a las distintas organizaciones? ¿Cuáles son aquellas preguntas que nos debemos de hacer cuando queremos ver a la empresa de una manera diferente? Así que iniciemos esta introducción. Como sabemos, las organizaciones tienen que tomar decisiones en el corto y largo plazo. Algunas decisiones del corto plazo tienen que ver con de qué manera voy a optimizar mi producción, quiénes son aquellos proveedores con los cuales tengo que trabajar, eh, cómo puedo maximizar la operación de mi organización a través de una buena capacitación, etcétera. Son una serie de preguntas que en lo cotidiano nos toman pues la mayor parte del tiempo. Sin embargo, son las reflexiones en el largo plazo aquellas que nos van a ayudar para darle una mayor vida a nuestras organizaciones. Aquí en pantalla estamos viendo varias preguntas que nos podríamos estar realizando y que son clave, como mencionaba, para poderle dar una mayor vida o tiempo de vida a nuestra empresa. Digamos, nos podríamos estar preguntando si los competidores de hoy van a ser los mismos que dentro de 5, 8, 10 años, si estoy aprovechando las tecnologías que están surgiendo de manera que el día de mañana me estén dando una ventaja competitiva, si estoy generando relaciones o asociaciones estratégicas que al final de cuentas se van a repercutir o van a repercutir para la generación de nuevos productos que a lo mejor hoy no tengo pero que mañana podría hacer. En fin, estas preguntas son esenciales y hay que dedicarles tiempo. Precisamente los ejercicios de prospectiva nos van a ayudar a poder ir contestando muchas de estas preguntas. Entonces, la prospectiva va a ayudar a las empresas a tomar decisiones concretas y tomar acciones también concretas que le permitan aprovechar mejor el futuro o las situaciones que se van visualizando. Y aquí de nuevo viene un listado de aquellas cosas en las cuales la prospectiva nos puede ir ayudando, como por ejemplo ir identificando tendencias, ir analizando cuáles son los posibles escenarios que se pudieran presentar dadas las circunstancias que se tienen, cómo se va a ir configurando la cadena de valor a través del tiempo, en fin, son varias cosas que si hacemos un buen ejercicio de prospectiva, el día de hoy podré estar visualizando lo que muy probablemente va a suceder el día de mañana. Lo que tenemos en esta lámina es lo que se denomina el triángulo griego, el cual está formado por tres partes y lo que nos quiere decir este triángulo griego es que la prospectiva ciertamente está conformada por un ejercicio de reflexión estratégica al cual le denominamos anticipación.
¿Qué quiere decir esto? Que en prospectiva dedicamos un tiempo para reflexionar sobre el futuro de una manera estratégica, y con lo cual vamos generando varios insights o, como se dice coloquialmente, se van generando algunos veintes que van cayendo dentro de la organización o conclusiones que se van a ir generando respecto a lo que es el futuro que va a enfrentar la empresa en la cual yo estoy trabajando. El segundo aspecto que tenemos aquí es la apropiación. ¿Qué significa la apropiación? Pues bien, no es otra cosa más que en conjunto generar esas reflexiones que se plantearon en el momento de anticipación, pero con el propósito de generar una motivación interna en todos los actores internos a la organización, de tal forma que esto se convierta en una motivación colectiva, es decir, en un deseo colectivo de cambiar las cosas en una dirección diferente a la cual la organización continuaría si mantuviera las cosas de la misma forma, ¿sí? Entonces, la apropiación son las ganas que en conjunto presentan todos los integrantes de la organización para moverse en una dirección distinta. Y por último, está aquí la acción, que no es otra cosa más que la voluntad estratégica de verdaderamente echar a andar las cosas necesarias en la dirección que se estableció previamente, ¿sí? Por eso se le llama voluntad estratégica. Es ya es concretamente implementar los planes de acción que van a lograr ese futuro diferente. Hablemos ahora de cuáles son los elementos claves que participan en un ejercicio de prospectiva. En primer lugar, tenemos las variables, ¿sí? Es decir, cuáles son aquellos aspectos fundamentales que participan en el ejercicio de prospectiva o lo que yo estoy estudiando y que quiero identificar de qué manera pudiera verse en el futuro. Estas variables en los ejercicios distintos que hemos hecho a lo largo del curso se han traducido en a lo mejor la calidad, el nivel de calidad de los productos que tenemos, o también se puede ver en el precio que tenían nuestros productos, la capacidad que tenemos de producción, o hay algunos otros aspectos que son más cualitativos, como por ejemplo, que también he asimilado la tecnología que estoy utilizando para producir el producto o servicio que estoy desarrollando en mi empresa. Entonces son todas estas variables que finalmente se presentan y que son con las que yo estoy en un momento dado jugando y que también, como hemos visto, algunas de ellas yo tengo el control sobre ellas y en otras a lo mejor no. Por otro lado están los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Pues bueno, ¿quiénes son aquellos entes, organizaciones, personas que están participando y que son relevantes para el estudio de prospectiva que estoy haciendo? ¿Sí? Son finalmente quienes toman decisiones, quienes actúan de alguna forma y que van a afectar positiva o negativamente las variables en las cuales yo estoy estudiando o revisando en mi ejercicio de prospectiva. Después tenemos los escenarios. Aquí no voy a hablar mucho de ellos, pero finalmente es, bueno, ¿y qué podría suceder? ¿Cuál es la relación que se está dando entre las distintas variables y qué consecuencia me traen sobre otras más? ¿Sí? Esos son los escenarios. Y por último, entran en juego como elementos fundamentales o clave las estrategias.
Las estrategias, al final de cuentas, es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Son las decisiones que vamos a estar tomando, ya finalmente para optar por un rumbo definido o dado. Bien, ¿qué es lo que nos preocupa de cada uno de estos elementos claves? En el caso de las variables clave, pues lo que nos interesa saber es cómo estoy en este momento, o dónde estoy parado con respecto a cada una de estas distintas variables. En relación a los actores sociales, pues lo que me interesa es, bueno, cómo interactúan entre ellos, quién influye sobre otro o quién se ve influenciado por algún otro actor. En relación a los escenarios, pues lo que me interesa es, pues en dónde estoy, qué pasaría si las cosas siguen igual, qué pasaría si las cosas las voy cambiando. Entonces, esto pues es finalmente lo que me interesa saber en relación a los distintos escenarios. Por último, en relación a las estrategias es, si una vez que ya definí qué es lo que voy a hacer, por dónde me voy a ir, bueno, cuáles son los objetivos concretos que me voy a plantear para asegurar que los voy a alcanzar o cuando menos para poder hacer un seguimiento y poder saber si voy en la dirección correcta o no. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos clave que tengo en la perspectiva y también aquí tenemos, pues finalmente, qué es lo que nos interesa saber de cada uno de ellos. Bueno, pues esto ya lo comenté. Básicamente hablamos que en términos de escenario de futuro vamos a tener dos. El escenario probable, tendencial o referencial, es decir, el que yo esperaría que sucediera si continúo haciendo lo mismo que he hecho hasta este momento. Y por otro lado, los escenarios alternos, que son los que yo puedo generar y que tengo la posibilidad de generar si yo voy tomando decisiones diferentes a las cuales he venido tomando hasta el día de hoy. Vayamos entrando en materia y hablemos de cómo se van relacionando las distintas herramientas o metodologías de prospectiva con los distintos elementos clave de la misma. Eh, Primero, consideremos, de las variables, ¿qué es lo que me interesaría saber? Bueno, quisiera saber tal vez cuáles son esas posibles variables que son relevantes para el estudio de prospectiva que estoy haciendo yo. Y de esas, bueno, ¿cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles son las más estratégicas y que debiera de estar observando? Por otro lado, también haría la pregunta con los actores. Bueno, ¿quiénes son los distintos actores que están entrando en juego y cuál es la relación que tiene unos actores con otros? En el caso de los escenarios, ¿cuál es el escenario probable? ¿Cuáles son los escenarios alternos? Y por último, las estrategias. ¿Qué debiera de hacer yo? ¿Cómo lo debiera de hacer? ¿En qué magnitud o a qué meta estaría aspirando? Bien, aquí lo más importante de esta gráfica es que en la columna de la derecha lo que tenemos son una serie de técnicas que yo puedo ir utilizando para poder ir contestando algunas preguntas que son clave para poder determinar esos cuestionamientos que me hacía yo en esta segunda columna. De tal forma que si yo quiero identificar cuáles son aquellas variables que son relevantes para el estudio, podría determinarlas a través de alguna de estas tres técnicas. Algunas de ellas se les van a les van a sonar ya familiares, como es la matriz FODA, y algunas otras como la técnica de Margillet, que no la hemos visto, o alguna otra como árboles de competencias. Eh,
Bueno, una vez que digo cuáles son, podría decir, bueno, ¿y cuáles son las más importantes? Y aquí hay técnicas como el árbol de François Renoir que nos van a ayudar para poder identificar cuáles son las más importantes, ¿verdad? Las que tienen una mayor influencia sobre de otras, o un análisis estructural o micmac, que también ya lo hemos venido viendo en clase. Entonces, eh, lo que quiero transmitir con esta lámina es que existen distintas técnicas que yo puedo utilizar en este caso para identificar cuáles son mis elementos clave del estudio de prospectiva y que las puedo ir mezclando o combinando de tal suerte que aproveche lo mejor de cada técnica para poder identificar o dar respuesta a aquellas preguntas clave que participan en los elementos de la perspectiva con la cual yo estoy trabajando. Hablemos ahora de lo que es el proceso y las fases de la prospectiva para ver cómo se van interrelacionando con las distintas herramientas o metodologías prospectivas. Para hablar de manera general, podemos decir que un ejercicio de prospectiva se forma de 5 fases. La primera de ellas es la preprospectiva, el segundo es reclutamiento, la tercera es generación, la cuarta es acción y por último renovación. Veamos a continuación qué significa cada uno de ellos. En primer lugar, hablemos de la fase de preprospectiva. Me parece que a lo largo del curso he hablado poco de esta etapa, sin embargo, me parece que es una de las fundamentales. ¿Por qué? Porque es precisamente aquí donde se define el objetivo del estudio de prospectiva que vamos a realizar. También definimos el alcance o scope que vamos a trabajar, de tal suerte que aquí vamos a dar respuesta a lo que sí vamos a considerar y a lo que no vamos a considerar explícitamente en el estudio que vamos a realizar. También es una etapa en la que vamos a medir fuerzas, es decir, vamos a identificar qué tantos recursos tenemos, en cuánto tiempo quiero yo realizar el estudio de prospectiva, con quiénes puedo contar como expertos, como facilitadores, como parte del equipo de trabajo que tengo que armar para hacer la prospectiva y cuáles son las distintas técnicas que voy a estar utilizando yo a lo largo de todo el proyecto de prospectiva. Si bien aquí voy a hacer un buen esbozo del diseño del trabajo que voy a estar realizando para prospectar, eh, no necesariamente todo lo que yo establezca aquí va a ser inamovible. Lo que quiero decir es que debemos de generar un muy buen plan para poder dar mayor certidumbre, sobre todo a la gente que va a estar participando y poder darles los elementos de qué es lo que estamos esperando ya del proyecto que vamos a iniciar. Esta segunda parte o fase, la de reclutamiento, es donde pues yo voy a hacer las invitaciones a las personas o miembros del equipo, a los expertos que van a estar participando, a quienes van a facilitar los ejercicios de prospectiva. A lo mejor voy a invitar a algunos expertos externos. Pues bueno, es cuando realmente hago contacto con todos ellos y pues hago al menos 2 cosas. Uno, hacer la invitación para saber que cuentan con la disposición y el tiempo para participar. Y dos, diría también el irlos habilitando e irlos contagiando del proyecto para que vayan compartiendo junto conmigo
el objetivo que estamos pretendiendo realizar en todo el proyecto de prospectiva. Esta fase y la de generación es en la que propiamente lo que voy a generar es un nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí es donde voy a estar revisando la información que tengo relevante al proyecto que estoy realizando, pero no solamente eso, sino que derivado precisamente del análisis, voy a sacar nuevas conclusiones, voy a visualizar nuevos escenarios que antes no veía. Entonces, este es el corazón del proyecto de prospectiva. En esta etapa lo podríamos dividir en tres distintos momentos. El primero de ellos es la exploración, el segundo es el análisis y el tercero es la anticipación. Es decir, voy a explorar eh, cómo están las variables relevantes en mi proyecto, cómo se están comportando, eh, cómo se comporta tal vez la competencia en relación al comportamiento, cuáles son las tecnologías que yo en un momento dado podría utilizar, cuáles son las megatendencias que se están dando en el sector de clientes que yo estoy atendiendo, para pasar de allí a lo que tiene que ver con el análisis. El análisis es, al final de cuentas, cómo están interactuando una y otra variable con el propósito de ir determinando cuál es esa secuencia de eventos que me pueden en un momento dado favorecer o amenazar como organización. Y por último, la anticipación, que es, bueno, yo ya pude ver o determinar cuál es la tendencia que tengo. Bueno, ahora, en esta etapa de anticipación, ¿cuáles son las distintas opciones que yo puedo tener o generar con el propósito de ir generando distintos futuros que puede tener mi organización? La etapa de acción es el momento en el que yo tengo que tomar una decisión. Es decir, de los distintos escenarios que visualicé en la etapa de generación, bueno, ahora sí tengo que decidirme por uno y debo de establecer el camino por el cual yo voy a llevar a la empresa o a la organización en la cual estoy trabajando. Y eso implica priorizar. Tengo que decidir qué es lo que quiero ser, en dónde tengo más posibilidades, en dónde podría tener una mayor ganancia, etcétera. Al final de cuentas, tengo que tomar una decisión. Y una vez que la tome, deberé también marcar el plan de acción, es decir, las metas, los objetivos, los planes de acción concretos que tengo que ir generando. Eh, Aquí quisiera subrayar esta parte de innovación y cambio, porque es precisamente a través de la acción que yo logro transformar la empresa o la organización en la cual estoy trabajando. Normalmente en un estudio de prospectiva, lo que tú quieres generar es una nueva identidad de la organización en la cual estás trabajando o del proyecto o del departamento en el cual tú estás trabajando, y tienes que generar esas jugadas que te van a llevar a un lugar pues distinto, ¿verdad? Y que si bien debes de mantener una cierta esencia de a qué te dedicas, también es cierto que estás buscando un cambio, una transformación de quién eres para tener pues un mejor y mayor futuro. Finalmente lo que tenemos es la etapa o fase de renovación. En esta etapa lo que tengo que hacer es definir cuáles son las métricas o indicadores que me van a ir diciendo si estoy o no teniendo éxito con la nueva estrategia que estoy poniendo en marcha. Y pues lo que tengo que hacer al final de cuentas es ir midiendo
lo que quiero contra lo que estoy logrando en la realidad. Y con esto tengo que ir finalmente también ajustando las acciones que voy generando día con día para irme acercando a ese objetivo deseado. Muy bien, ya que vimos cuáles son las fases de la perspectiva, ahora vamos a ver cómo se relacionan con los distintos métodos o modelos que existen para prospectar. En esta tabla lo que tenemos son en cada uno de los renglones los distintos métodos o metodologías que se pueden utilizar para prospectar, y aquí en las columnas están las distintas fases que ya explicamos anteriormente. Voy a resaltar que en la parte de abajo explica qué significa el número de asteriscos, de manera que un asterisco significa baja o ninguna contribución del método prospectivo a la fase que se está analizando. Dos asteriscos significan algo de contribución, tres asteriscos significan una contribución significativa, y finalmente cuatro asteriscos, que significa que es muy importante la contribución que hace el método que estoy revisando, particularmente en la fase que se indica. De manera que vamos a leer esto. Por ejemplo, el método de la lluvia de ideas tiene una contribución muy importante en lo que es la parte de la generación de la prospectiva. Sin embargo, para lo que es el reclutamiento, tiene apenas algo de contribución o de apoyo para esta fase. Entonces, aquí podemos ver que hay algunas actividades o métodos que son más adecuados para los distintos fases que estamos manejando en la prospectiva. En esta lámina que estamos observando se enlistan 19 métodos, todos ellos son cualitativos, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos puede servir como una relación para identificar distintos métodos que yo pudiera utilizar en los distintos momentos de mi proyecto de prospectiva. En esta nueva lámina tengo aquí 14 métodos, pero todos ellos son cuantitativos. Y de la misma forma me dice qué tanto pudieran en un momento dado contribuir para las distintas fases de la prospectiva. Vamos a ahondar ahora en los distintos métodos prospectivos y vamos a ver cómo se clasifican cada uno de ellos, porque hay distintas maneras de clasificarlos. Entonces vamos a ver cómo se pueden agrupar todos ellos. Bien, podemos decir que los métodos prospectivos se pueden dividir de acuerdo al tipo de técnica que utilizan, que pueden ser cualitativos, cuantitativos o semicuantitativos, y por el tipo de fuente de la cual van emergiendo las ideas y la información, las fuentes de conocimiento que pueden ser emanados de la creatividad, de la experticia, de la interacción y de la evidencia. Como mencioné, la primera forma de clasificar los distintos métodos es por el tipo de técnica que utiliza. En primer lugar están los métodos cuantitativos, que se refiere al uso de textos más o menos narrativos o discursivos, ¿verdad? Como por ejemplo eh, la elaboración de escenarios. Y tenemos algunos otros que son cuantitativos, por ejemplo el método Micmac, que también lo hemos utilizado en clase. Y por último tenemos algunos que son semi-cuantitativos, que utilizan estadísticas o métodos numéricos con el propósito de hacer juicios de valor. Es decir, voy a
opinar sobre algo, pero voy a apoyar esa opinión en un cierto valor numérico, resultado de un análisis que haya hecho previamente. En esta lámina tenemos los 19 métodos cualitativos que había mencionado previamente, y lo que resaltaría básicamente es que estos métodos cualitativos son subjetivos, pero también pueden generar mucha creatividad en el proceso. Entonces, son muy valiosos para poder analizar algunas situaciones que son poco estructuradas, es decir, donde no hay muchos números, o información numérica, debiera de decir, pero que me permite analizarla, opinar sobre de ella y generar tal vez nuevas ideas o nuevas posibilidades que resultan más innovadoras y creativas. En contraste, aquí están algunos métodos cuantitativos que, como su nombre lo dice, pues bueno, sale de la aplicación de un análisis estadístico y que pues finalmente me genera datos que normalmente son confiables y que yo los puedo validar y puedo determinar y demostrar que es verdad o no lo que yo estoy en un momento dado concluyendo. Bien, pues ya había comentado que los métodos semicuantitativos pues me van a ayudar para emitir algunos puntos de vista u opiniones que puedo basar en algunos análisis numéricos y de esta manera darle pues un mayor fundamento a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en el MICMAC yo puedo hacer un análisis numérico, pero que me lleva a determinar cuáles son aquellas variables que son las fundamentales, con las cuales inclusive hasta podría generar distintos escenarios, o cuáles son aquellas variables que en un momento dado tengo que estar vigilando y viendo su comportamiento. Hablemos ahora de un tipo diferente de clasificación que tiene que ver con la fuente de origen del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta lámina que tenemos aquí me gusta mucho, se le llama el diamante de la prospectiva, y podemos ver que en sus extremos, en sus vértices más bien, vamos a ver que en la parte superior van a estar ubicados aquellos métodos que utilizan o aprovechan mucho la creatividad de quienes participan. En contraste, en la parte inferior, vamos a encontrar aquellos métodos que se apoyan fuertemente en una evidencia que puede ser demostrable, ¿sí? Y que es muy contundente la manera como se va presentando la información. Eh, a la izquierda, lo que tenemos son aquellos métodos que dependen de la experiencia, de los conocimientos, de la habilidad de quienes están participando en la prospectiva. Y finalmente, del lado derecho, tenemos aquellos métodos que están fuertemente influenciados por la discusión y el intercambio de conocimiento que se da entre los participantes. Bien, en la parte de abajo, para terminar de explicar la manera como vamos a leer este diamante, vamos a encontrar que los métodos cualitativos los vamos a encontrar o vamos a ver escrito con un tipo de letra normal. Los métodos semi-cuantitativos los vamos a ver con un tipo de letra de negrillas o bold. Y por último, los métodos cuantitativos los vamos a ver en letra itálica. Entonces, voy a iniciar con este que es el del benchmarking, que creo que conocemos todos. Podemos ver que está más bien en la parte inferior del diamante. Esto significa que el benchmarking es un método
que se apoya fuertemente en evidencias. Es decir, yo tengo datos o información cuantitativas y datos duros que me van a demostrar cuál es la posición de mi producto frente a la competencia o cuáles son aquellos atributos que tienen que tiene mi producto o mi servicio frente a los demás. En la parte de arriba vamos a ver, por ejemplo, este que se llama Wildcard, o también en español la traducción son tarjetas salvajes, que es una dinámica en grupo que trata de visualizar eventos que posiblemente tienen poca probabilidad de que sucedan, pero el hecho de explorarlos te puede abrir a muchas posibilidades que antes no veías. Por ejemplo, un posible ataque terrorista sería muy poco probable que sucediera, pero si tú lo consideraras, a lo mejor al momento de estar razonando de lo que podría o no suceder, te van a generar nuevos escenarios que de manera natural no hubieras visto. En la parte del lado izquierdo tenemos este método que se llama roadmap, y que es pues es como la generación de varios diagramas de flujo que te permite ver las relaciones entre las distintas variables que participan en el proceso que estás realizando, el flujo de información que hay entre los distintos entes que están participando, y que quien los va a hacer normalmente es aquel que es el experto en el proceso que estás analizando. Entonces, dependes concretamente de la experiencia que tienen los participantes. Por último, tenemos del lado derecho los talleres para elaborar escenarios. Estos talleres que están más cargados a la derecha significa que son más interactivos. Y aquí lo interesante es que tú reúnes a un grupo de expertos y a través de la información que le vas presentando y de las discusiones que se van generando entre ellos, van saliendo algunas conclusiones de posibilidades o de distintos futuros que se pueden ir generando y creando y que son factibles o probables. Entonces, todos estos futuros son el resultado de la interacción y discusiones que se estuvieron generando entre los distintos expertos. Algo que quiero resaltar es que todos estos métodos que estamos aquí mencionados pueden ser utilizados en las distintas fases del proceso de prospectiva. Es decir, puedo ir mezclándolos y utilizar unos u otros. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de varias cosas. Uno de los elementos que tengo que tomar en cuenta es del contexto del estudio que estoy realizando, es decir, los distintos temas que estoy abordando posiblemente me van a ir indicando que pues es más conveniente utilizar un método u otro método, o posiblemente el tiempo con el cual yo dispongo o los recursos con los cuales voy a invertir en el estudio. Pero también podría considerar la manera o la contribución que los distintos métodos pueden aportar, ya sea de manera individual o combinada. Entonces, lo interesante es que tenemos literalmente un mundo de opciones para ir generando nuevos futuros y que sean posibles, probables, que se puedan generar a través de la mezcla de estos distintos métodos de los cuales yo ya puedo contar. A la manera como yo voy a ir mezclando
los distintos métodos, le voy a llamar precisamente estructuras metodológicas. Y lo podríamos ver como un Lego, ¿verdad? Donde tengo distintas piezas, distintas herramientas, distintas partes con las cuales yo voy a armar una figura nueva completamente. Y, y la manera como yo voy a juntar esas distintas piezas es precisamente mi estructura metodológica. Entonces veamos ahora un ejemplo de cómo puedo crear yo una, una, una estructura metodológica. Y en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, inicia con una lluvia de ideas y termina con la generación de escenarios. Sin embargo, bueno, en la parte del medio, puedo hacer una combinación de distintas técnicas, desde el escaneo hasta el road mapping, ¿sí? La figura que tengo aquí en la derecha es exactamente lo mismo, nada más mostrado, digamos, de una manera un poquito más lúdica, ¿no? Donde todo empieza con una lluvia de ideas, esto me puede llevar a generar un escaneo, vamos a decir, de la información, análisis tecnológico, análisis de mercado que se está, de la cual puedo tener yo información. Esa información se la puedo dar a un grupo de personas para que realice un FODA y que me ayude a determinar en qué momento o en qué punto está mi empresa. Eh, y de este FODA puedo posiblemente generar pues distintas preguntas que pudieran ser muy interesantes, validar con un grupo de expertos, los cuales pues me pueden dar ideas para que yo pueda ir generando pues, pues distintas formas en las que yo a lo mejor podría generar nuevos modelos de negocio que puedo dibujar y plantear en un roadmap y finalmente con esto llevar a la producción o generación de escenarios, ¿verdad? Que me van a servir esas descripciones para compartirla con toda la organización y empezar a generar la transformación que tanto deseamos con el propósito de darle mayor valor agregado a lo que estoy haciendo y a la aportación que hace mi empresa a la comunidad. Por último, pues lo que tenemos aquí es una manera diferente de generar una estructura de técnicas que empiezan en este caso con un scanning y acaba con un FODA. Es decir, yo puedo aplicar, dado el contexto, dado el proyecto que estoy pretendiendo, dado el conjunto de actores que están participando, dado los recursos con los cuales dispongo, la experiencia que yo tengo, puedo en un momento dado ir generando distintas eh, mezclas de técnicas con el propósito, al final de cuentas, de generar una visión diferente que resulte disruptiva y que realmente me va a dar un nuevo futuro a mi empresa, a la organización en la cual estoy yo trabajando, ¿verdad? Y que ese nuevo futuro, pues a lo que le estamos apostando es a que tenga mi empresa la posibilidad de dar un mayor valor a la sociedad y a la comunidad a la cual estoy aportando. Bien, pues terminamos aquí con la bibliografía. Aquí vienen algunas referencias que ustedes podrán consultar en la página del curso. Van a encontrar también varios PDFs, que fue de donde obtuvimos la información para esta clase. Si gustan ustedes profundizar en algunos de ellos, ahí los tienen disponibles. Yo diría que de los más interesantes
que tenemos son precisamente por ejemplo, el de la caja de herramientas de la prospectiva. Ahí lo que van a encontrar ustedes es una explicación breve de cada una de las técnicas o métodos de prospectivas que aquí mencionamos en esta clase. Entonces, vale la pena que lo revisen y que vean uno u otro. No es necesario que vean todos, pero sí que revisen algunos pocos para que se puedan dar una idea de la variedad de herramientas con las cuales ustedes cuentan con ellas para generar jugadas que les van a ayudar a producir o a generar futuros nuevos y distintos en los ámbitos en los cuales ustedes vayan a trabajar en el futuro. Bien, pues eso es todo de esta clase de métodos prospectivos. Les agradezco su atención y espero que para todos haya sido clara la información que aquí compartimos con ustedes. Gracias a todos y hasta la próxima.